Agustín Echevarne, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, muy bien, un placer. ¿Hay expectativa para que la gente pueda aguantar el ajuste y mirar hacia adelante con esperanza? Yo creo que sí, creo que el discurso de ayer fue épico, ¿no? Yo creo que fue un discurso memorable que va a quedar en la historia porque marca un antes y un después y él muestra exactamente lo que estamos queriendo para la Argentina y es venir de esas ideas de la generación del 37, de la generación del 80, Alberdi, Echeverría, hablábamos recién de Echeverría fuera de cámara, esta gente que nos soñó un país libre, esto que Alberdi decía en su momento, la libertad no brota de un sablazo, sino que es el parto lento de la civilización. Y ese parto lento de la civilización hoy está haciendo eclosión. Yo creo que acá hay un cambio cultural que se está dando en la Argentina que yo creo que es muy profundo y que empezó con los jóvenes. Y que eso se empieza a dar. Por supuesto, no le esquiva el bulto y dice, y todavía faltan pasar momentos muy difíciles. Y el próximo trimestre va a ser muy duro. Pero te está marcando una Argentina que si se hacen lo que Javier está pensando, la Argentina va a crecer de una manera espectacular los próximos 35 o 40 años. Agustín, de todo lo que anunció ayer en materia económica, o por lo menos el pacto al cual convoca a los gobernadores, ¿cuál te parece más importante? ¿Coparticipación? El pacto es extraordinario, porque primero la propiedad privada, que es lo que han destruido en Argentina desde la Corte Suprema, desde el fallo Orcolano de 1922 a la doctrina de facto, la doctrina de emergencia, y fueron destruyendo todos los valores de la Constitución, principalmente la propiedad privada. Entonces, recuperar la propiedad privada es esencial. Pero después dice bajar el gasto público al 25%. Si bajamos el gasto público al 25%... ¿Qué países han logrado eso? Como para, no sé si podemos tomarlo... ¿Vos decís reducciones del gasto público? Sí, es muy fuerte 25%. Bueno, hay países que han bajado mucho. Por ejemplo, Suecia, que tenía un gasto público del 25% en la década del 60 y crecía espectacular y no tenía un Estado socialista, se hizo socialista y llegó al 60% de gasto público. Y bajó de 60% a 40%, o sea, bajó 20 puntos. De forma tal que se puede bajar 20 puntos el gasto público. Pero además, cuando vos tenés esa visión, no tenés que bajarlo mañana. Ahora él dice, este año bajé 5 puntos. Correcto. 5 puntos es un montón, claro. Porque cuando la economía empieza a crecer, después te empieza a bajar el gasto público sobre el PBI. Entonces, vos lo que necesitas es, lo que sí es cierto, es que Argentina tiene que hacer, el gran desafío de Javier es que ahora eso, la parte que mostrabas recién, el plan licuadora, eso hay que cambiarlo por la motosierra, o sea, cada vez tiene que ser más motosierra y menos licuadora. ¿Qué quiero decir? Para que el ajuste lo paguen efectivamente los que... Pero ni siquiera es que los paguen, es un cambio... Conceptual. Yo quiero conceptual, porque el tema es lo siguiente. Tenés 4 millones de empleados públicos y necesitas 2 millones. Si vos logras que esa persona que está ahí pase al sector privado y mejore y genere riqueza y vayan pasando 200.000 personas, 400.000, 500.000, después hasta que llegar a los 2 millones, eso es un cambio total de la Argentina. Correcto. Porque empezás a agrandar la torta, empieza a crecer la torta, entonces deja de ser ajuste. El gran desafío es que la segunda mitad del año venga la segunda parte de la B. Nosotros hablamos de la B corta desde antes de las elecciones, la caída la estamos viendo, falta ver la recuperación. Y para la recuperación es esencial la invitación que hace a la política. Claro. Porque si logramos, fíjate que él dice, vamos al pacto, pero el pacto no creo que me lo aprueben, pero les doy, si lo hacen, fantástico. Pero si no, también tengo... y ahí está la brillantez de Javier Milei. Te dice, mira, te voy a dar 8 leyes anticasta. Si no me las votan, recién la quedar... pasamos. Si lo tenemos después, Florencia, lo ponemos de nuevo para repasar lo que es interesante. Entonces, ¿no? si no me votan esto, van a quedar marcados quiénes son. Pero además les digo, les ofrezco volver a lo que estábamos discutiendo, que había un acuerdo en general con 144 diputados. Les ofrezco volver a esa idea de la ley bases e incluso poner un paquete fiscal que mejore la situación de las provincias. Entonces el tipo te da la de máxima y te da la de media y te da marcarte la cancha con las 8 leyes. O sea, me parece que tiene... Yo realmente es una de las personas, y mira que no lo digo nunca porque tengo mucha autoestima, pero realmente es una persona correcto. Que lo veo y digo, este es más inteligente que yo. Hernán es legislador por la provincia por la Ciudad de Buenos Aires y lo invitamos además que nos cuente la denuncia sobre los intermediarios de la pobreza, los planes sociales que no llegaban al destino pensado, como tantas otras cuestiones en la Argentina. Pero quiero una opinión política sobre el discurso de Milei primero. Hernán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. A ver, fue un discurso importante. Yo no le veo una jugada brillante. Es más, creo que
en algún punto no entiendo a dónde apunta el presidente con esta propuesta que les hace a los argentinos, porque ofrece un pacto que, en términos conceptuales, los temas que trata ese pacto, ninguno lo sacaría, no porque esté de acuerdo con todas las políticas que allí uno podría pensar que va a llevar adelante, sino porque son temas relevantes. De las 10 medidas habla de la cuestión fiscal, porque habla de equilibrio fiscal, de coparticipación, de reforma tributaria, habla de reforma laboral y de la seguridad social, otra gran eje que la Argentina necesita. Y por último tiene 3 puntas, una habla de la reforma política, otra habla de la cuestión de los recursos naturales y por último el comercio exterior, la de la propiedad privada, la saco porque es una obviedad. ¿Qué quiero decir? ¿Esos temas son importantes de debatir en la Argentina? Sí, son los únicos temas importantes, son los temas centrales para debatir en la Argentina. Yo agregaría educación y desarrollo productivo. Ahora, vamos al método que ofrece. El presidente, paradojalmente, en el Congreso de la Nación, invita a un acuerdo que son enunciados a mayo, solo si previamente le aprueban 2 instrumentos que él ya ha propuesto que violan la Constitución de la Nación Argentina. ¿Por qué violan? Bueno, en realidad ofrece un pacto entre todos los argentinos a través de un procedimiento político que simplemente tiene ese efecto. Yo no lo minimizo, pero tiene un efecto político. 10 enunciados que hay que discutir y que yo creo que hay que discutirlo y si quieren después entramos en detalle. Pero en realidad les dice solo sí vamos a ir ahí si resuelven la ley bases o el DNU. La ley bases tuvo 140 votos en general y tuvo votos en negativo en particular. ¿Cuáles fueron los votos en negativo en particular? Sí. Los votos que violaban la Constitución de la Nación Argentina, el pacto más importante que nosotros tenemos, que tiene que ver con la delegación de facultades. Luego hubo manifestaciones, por ejemplo, de la coalición cívica muy claras, de que no podemos dejar a los jubilados como están, con una actualización malísima después de este contexto inflacionario. Y también dijimos que no nos parecía bien, que no hay ninguna razón, que la Argentina no necesita destruir sus glaciares y sus bosques. Cuando el presidente... ¿Para vos eso está insinuando el presidente con lo que dice? No, yo lo que digo es, el presidente en la ley bases dice esto. Sí. Tiene muchas cosas buenas y tiene algunas cosas malas. Las cosas malas, nosotros le dijimos que no. Por ejemplo, violar la Constitución. La retiró de la cancha. Entonces, ¿qué digo yo? La Argentina está pésima. Me parece que la herencia que él manifestó y que él explicó es clara. El kirchnerismo nos dejó rotos por todos lados. Y también nos dejó rotos en términos institucionales. Nos dejó enfrentados, sin capacidad de razonar, sin capacidad de poner en valor la importancia de la ley y la Constitución. El cambio que la Argentina necesita es en términos económicos, en términos de desarrollo productivo, en términos de acabar con los privilegios de la corporación política, empresarial, judicial y sindical, pero también la Argentina necesita que volvamos a la Constitución y que respetemos la ley. Ahora eso es lo que el presidente Milei no ha podido decir ayer. Le pregunto a lo negro sobre justamente el término, pero no sé si querés responderle sobre lo que propone aquí. No, yo creo lo que más, en realidad lo que votaron en contra fueron los fideicomisos, que ahí estuvo el problema cuando empezaron los fideicomisos, fue un problema grande. Yo creo, por lo menos en mi visión, que no es inconstitucional, que lo han hecho todos. A mí no me gusta cómo funciona esta Constitución y cómo funciona esta Corte Suprema, pero lo han hecho todos. Y de todas maneras se había bajado un montón, se había bajado sustancialmente todos esos temas, y pensá que empezó con 600 artículos, se han bajado a 300, hubo un acuerdo en general, y creo que ahora vamos a volver a discutir ese tema. Yo creo que van a salir muchas cosas adelante en el Congreso y espero que así sea, que es fundamental. Pero acá Reyes dice que ellos no acompañarían, por lo que entiendo. Ahora Marilia Leonardo nos va a contar qué pasa con los gobernadores, que son claves, además de los congresistas en este caso, con respecto al Pacto de Mayo, ¿no? Pero termine, vamos, y ya le preguntamos a lo negro cómo funciona en términos legales, aprendemos un poco. Políticamente lo que va a ocurrir, me parece a mí, es que finalmente, sea como sea, la economía va a empezar a salir en la segunda mitad del año y el año que viene la inflación va a ser mucho menor. ¿Pese a que algunos no acompañen, por ejemplo? Pese a que algunos no acompañen. ¿Tiene el Ejecutivo las herramientas para...? Sí, las tiene, pero lo que pasa es que es verdad, si hay apoyo político, el riesgo país baja muchísimo. Porque entonces, y ahí la recuperación es mucho más rápida. Yo creo que lo que realmente le temen es que les vaya muy bien a Javier Milei. Es que ¿temen que le vaya bien a Milei? Yo quiero decir a la gente, hay como una ficción que se está construyendo, que acompañamos, no acompañamos. ¿Qué cosa? En el Congreso de la Nación entró una ley bases
Se trató en comisión, se votó a favor 140 votos, se dijo que no a 3 cuestiones, el presidente retiró, Sí. había el 90% de la ley que se quería acompañar. El DNU tiene bien, la reforma... Pero Hugo, no, déjame decir esto. no, porque Pero vos ya pasó. El DNU tiene la reforma laboral que está cuestionada judicialmente, que tiene que tramitar, y es necesaria una reforma laboral, tiene que tramitar por ley. Correcto. Los fideicomisos no se llegó a votar. Y el presidente Milei, y esto lo quiero dejar claro. No, está claro. ¿Saben lo que dijo el presidente Milei en la ley base? No decía derogar los fideicomisos, decía atribuirse facultades, cosa que no se votó, atribuirse facultades para crear, modificar, ampliar o anular fideicomisos. Nosotros estamos a favor de yo te digo eso. en términos teóricos, Hernán, porque vos sabés que además te invitamos porque ustedes son los que más denuncian casos de corrupción claro. y es fundamental para que la democracia mejore, que la política son pujas de poder. Y entonces le pregunto a lo negro, así enriquecemos, y ahora hablo con Mariel Lirenarda, que tiene información valiosísima, es el Poder Ejecutivo, sin el apoyo del Congreso eventualmente, bueno, y de la justicia, ¿puede llevar adelante un plan de gobierno tal como propone Milei, lo negro? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? A ver, no hay un poder ejecutivo que pueda desarrollar un plan de gobierno solo, porque justamente el plan de la Constitución Nacional es repartir potestades republicanamente, eso es un sistema republicano, repartir potestades entre distintos órganos de gobierno, con lo cual, si la Constitución le dice que al presidente usted puede hacer determinada cantidad de cosas y al Congreso puede hacer determinada cantidad de otras cosas, evidentemente gobernar solo sin el Congreso y sería meter la pata arriba de la Constitución. Está bien, es cierto que la Constitución Nacional prevé la posibilidad de que el presidente ejerza atribuciones del Congreso a través de decretos de necesidad de urgencia, pero para eso hay que seguir una serie de requisitos y ver si en cada caso y en cada uno de los temas que el presidente ha planteado, por ejemplo, en el mega decreto de necesidad de urgencia, se producen esas circunstancias que la Constitución exige. Mariel, contanos lo de los gobernadores, que es interesantísimo, porque acá se abre un escenario que día a día va a tener seguramente un nuevo episodio en esta serie. Claro, hasta ayer, una vez que se hizo la convocatoria en el Congreso, fueron 12 los gobernadores que por lo menos respondieron de mayor a menor en cuanto al apoyo total, que puede ser, por ejemplo, el de Jorge Macri, a algunos peros. Pero sumándome a lo que decían recién, el que habló de inconstitucionalidad, en este caso fue, por ejemplo, Silioto de la Pampa, ¿no? Que ya pone el pero diciendo que él tiene la responsabilidad de defender a su provincia. Pero vamos a hacer un repaso de ¿quiénes respondieron ayer, en primer lugar, a la convocatoria de Javier Milei? Empezó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en donde el apoyo fue pleno, diciendo claramente que estaba dispuesto, por supuesto, a acompañarlo. Y le responde, fíjate vos, Hugo, el único al que le responde el presidente, diciéndole gracias, Jorge. Chubut con Nacho Torres, un gobernador que en la última semana hubo dimes, vaivenes de todo tipo, claramente por el tema de la coparticipación. La Corte, de hecho, el gobierno nacional fue a la Corte ahora en un per saltum queriendo justamente resolver ese tema. Entre Ríos, Rogelio Frigerio, son de los dialoguistas, ¿no? Sí. Jaldo de Tucumán no llama la atención, a pesar de que desde su espacio lo están mirando con recelo, porque él había estado ya en Casa Rosada en la semana y todo el tiempo manifiesta que va a acompañar al gobierno. Santa Fe con Puyaro, que también fue otra de las provincias que al principio tuvo ahí algunos cortocircuitos. Jorge Macri, como decíamos, y Esdero de Chaco, que también se había encontrado ya con el ministro del Interior, que va a ser el interesado, digamos, en que todos se junten en algún momento en Casa Rosada. Sí. Hoy chequeaba, todavía no hay fecha, supuestamente va a ser la próxima semana, pero esto todavía no se sabe. Bueno, Yar llora porque es su provincia, la Docta, donde nació Conan, además. Pero también, ayer cuando hizo declaraciones después de que terminó la asamblea, él lo dijo. Son muchas cosas que hay que hablar, no es que vamos a libro cerrado, ¿no? O sea que... Ahora, en la red X, o ex Twitter, Frigerio se expresó a favor, Macri se expresó y tuvo la devolución. Sí, también Chubut, sí, claramente, sí. La mayoría de estos se expresaron en redes, dejaron su, por supuesto, más extenso, pero ya en redes. En Neuquén, Rolo Figueroa, San Luis, Claudio Poggi también apareció hoy con una manifestación, Gustavo Sáenz de Salta y Hugo Pasalacqua de Misiones. Yo te decía recién, a ver, insisto, si leemos cada uno de los mensajes que publicaron en la red, algunos empiezan como a decir, bueno, pero mirá, porque tampoco es... Milei les pide
aprobame la ley bases, vayamos con la ley anticasta, después juntémonos, acompañá a pleno, es como muchos sienten que están rodeados, ¿no? Y que tampoco, digamos, es así 100% lo que tienen que hacer como gobernadores de cada una de las provincias. Bueno, y este es el escenario, me parece, ¿no? Y no es un escenario fácil, me parece, Echevarne, porque la economía puede acompañar, pero evidentemente la política va a ser un elemento a resolver. Fíjate, es interesante porque él tiene muy claro, él dice, yo no tengo gobernadores, no tengo intendentes, no tengo mayorías en las cámaras, pero tengo una completa convicción de que Argentina necesita este cambio. Y el 56% de la gente acompañó ese cambio en las elecciones. Y yo creo que lo va a volver a acompañar el año que viene. Y ese va a ser un momento importantísimo en Argentina. Las elecciones del año que viene van a ser claves, porque ahí sí va a poder tener mayorías en el Congreso. Por lo menos va a tener una presencia mucho más grande en el Congreso y va a ser sorprendente. Entonces, pues simplemente con repetir lo que sacó va a tener probablemente cerca de 100 diputados, él y Patricia Bullrich. Con lo cual va a ser un cambio notable. Entonces el tema es pasar este año, porque es el año difícil. Y sobre todo este trimestre que viene, los próximos 3 meses, son los más complicados. A partir de ahí, primero, ya ahora empieza la cosecha, con lo cual van a venir los dólares de cosecha, que eso es importante para la economía. Un tercio de la economía empieza a reactivarse. El resto de la economía le va a llevar más tiempo, el turismo, algunas cosas sí van haciéndolo. Pero después el segundo semestre tiene que empezar una recuperación más grande. También hay que ver cómo juega el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario también dice, bueno, pero yo los puedo ayudar, y mencionó un tema especial que es el de que no sea el ajuste más fuerte para la gente menos vulnerables. Y Javier Milei dice, perfecto, analicémoslo. O sea, él está dispuesto a analizar todo lo que sea para mejorar. Sí. Pero tiene que ser de una manera que quede clarísimo. Correcto. Que no se va a emitir plata para financiar al Tesoro. Gerardo. Hernán, perdón. Sé que me cambió el nombre. Perdón, Hernán. No, Sí. Hugo, no, voy yo. No, a ver, Sí. insisto con esta idea. Yo creo que el presidente jugó un rol medio pasivo-agresivo, ¿no? Sí. En esto de victimizarse, convocar a los gobernadores a decirles, vengan a la conversación, pero si no cumplen, va a haber conflicto. Creo que al contrario, el presidente está entrando en una dinámica que lo aleja de la gente, que lo aleja de lo que pasa en la calle y lo mete más en un juego de House of Cards, de cómo tener ideas brillantes, hacerle una picardía a uno, hacerle una picardía al otro. La Argentina necesita medidas concretas hoy. Nosotros estamos proponiendo una sesión especial urgente para generar una movilidad jubilatoria de emergencia durante un año para que podamos atender la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados hasta que estabilicemos la economía y podamos discutir todo el sistema previsional. Nosotros estamos diciendo que tenemos que tener una discusión profunda sobre lo que fueron los hechos de corrupción en la Argentina. Nos alegra que vuelva a poner la facultad querellante en la OA. También nos gusta la idea de ficha limpia. Creemos que eso tiene que salir adelante. Digo, hay cuestiones que hacen a una oportunidad que tiene el país, que la Cámara de Diputados ofreció como alternativa y que el presidente no está tomando. Entonces, yo diría que este pacto, quizás la pregunta es al revés. ¿Por qué la ley de bases o el DNU antes que el pacto? Si el pacto lo que está marcando es una hoja de ruta. Porque lo que él les dijo fue que en realidad los que no lo tomaron fueron ustedes. ¿Qué cosa? Que él presentó esa ley de bases con la necesidad imperiosa de poder empezar a transformar estas cosas que vos mencionas, por ejemplo, temas jubilados, y los que no lo tomaron fueron justamente... Pero hay un tema cronológico. Déjame decir algo al respecto. Yo te digo lo que dicen desde el gobierno, o sea, para que... No, pero para que la gente... El pacto es el 25 de mayo. Pero vamos Ahora para estamos en la sesión. Vamos a hacer doble clic. Vamos a hacer doble clic con la gente, porque si no... Déjame terminar esto porque me hizo una pregunta. Vamos a hacer doble clic con la gente. ¿Qué dice el pacto? Reforma política. La reforma política, el presidente Milei la mandó en la ley bases. Un desastre absoluto. Fue rechazada, hasta los propios ministros de gobierno dijeron, va afuera. La coparticipación, es muy importante resolverla, es urgente resolver una nueva ley de coparticipación, es un debate muy profundo, no es solo firmar, eso puede ser una carta de intención. Cuando te metes en la posibilidad de la explotación de los recursos naturales por parte de la provincia, hubo una discusión y una posición del gobierno y hubo posición de los gobernadores y de los diferentes bloques.
cuando se habla de reforma previsional, no mandaron nada de reforma previsional. Lo único que dijo Milei es que le iba a cortar la actualización a los jubilados y le iba a dar él. Nosotros propusimos una reforma previsional. No, Yo lo que quiero decir es... No dijo eso, el dijo que pacto, quería hacerlo por inflación. Pero digo, por inflación. se anuló la fórmula y se guardaban las facultades. Esto es la realidad. Lo que digo es, Pero lo que propuso el es hacer pacto, A ver, vamos de tiene uno, sí. ya corto, digo, el pacto tiene sentido, que a mí me parece muy bien porque son temas centrales para discutir. Pero hay que marcar la hoja de ruta, la tiene que marcar el presidente y después discutir las normas conforme a la Constitución. Y nosotros ya hemos dicho lo que sí, lo que no. Y tuvo 140 votos. Por eso me parece que hay un alejamiento de la realidad de las personas. Echevarne. Sí, creo que tuvo 144 votos, pero... 144, digamos, Está bien, pero hay un tema cronológico. Ahora empiezan las ordinarias. Hay que empezar en el Congreso. El 25 de mayo está a 3 meses de distancia. O sea que hoy tenemos 3 meses para que el Congreso avance en aprobar leyes importantísimas para la Argentina. Para la recuperación ser rápida y para bajar la pobreza lo más rápido posible, hay cosas que son indispensables. Vos necesitas resolver el problema de las desregulaciones de la Argentina. Urgente. Necesitas tener algún tema, una reforma previsional. Nosotros tenemos una propuesta que se las hemos pasado a la coalición cívica y a todos los demás para mejorar la reforma previsional. Tenemos además una propuesta que permitiría incluso mejor, porque si vos tenés que tener es mejorarla en el largo plazo. Entonces eso te permite no tener un ajuste hoy, pero tener una cosa. Por ejemplo, que las mujeres trabajen más tiempo. 60 años, las mujeres hoy son jóvenes a los 60 años, van a trabajar más de 60 años. Darles la posibilidad de que trabajen más años, eso te permite ahorrar hasta 2 puntos del PBI en el mediano o largo plazo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Tenés el tema fundamental del famoso RIGI, que son las reglas de juego para los inversores. Nosotros tenemos, por ejemplo, nada más, estoy hablando el otro día de una empresa que se dedica a minería en el mundo. En cobre, solamente en cobre, olvídate del litio, solo en cobre, puede hacer 3 minas con 30.000 millones de dólares de inversión, construir ciudades nuevas. En Vaca Muerta, 30.000 millones de dólares. ¿Quién te va a poner plata si tenés cepo cambiario, si te cambian las reglas de juego, si No, en eso están de acuerdo. te ponen impuestos confiscatorios? Sí, pero hay que hacerlo. Lo decimos a los Pero hay que gritos. hacerlo. Tienen que mandar el DNU al Congreso para que podamos votar eso y que salga. Hay que discutir la reforma laboral, pero no lo puede hacer como quiere el presidente. Bueno, la porque reforma laboral ya hay está una y la tiene constitución. que tomar la Corte Suprema, No, pero- y supongo que la va a tomar y que la va a resolver No, bien. pero Bueno, escuchen, hay que ver, perdón, ahora aprovecho y pregunta a Félix también, ¿no? Y también Mariel, que tenés preguntas. ¿Puede frenarse el DNU finalmente si o si las dos cámaras se ponen de acuerdo? Porque el kirchnerismo dice que tiene mayoría en la bicameral del Senado y en diputados. El DNU tiene que ser aprobado por el Congreso y para que el DNU sea aprobado, suficiente con que una de las dos cámaras expresamente lo apruebe, porque por contrario imperio, para que sea rechazado se necesita que las dos cámaras expresamente lo rechacen. Ahora, mientras ninguna de las dos cámaras dice nada, el DNU rige. Porque eso está previsto en la ley 26.122 que regula el trámite de los decretos de necesidad y Rige urgencia. menos el capítulo 4 de la reforma laboral. El ¿cierto? DNU rige. Lo que pasa que si antes o después de la aprobación del Congreso alguien hace algún planteo respecto de algún capítulo de la parte laboral, como del DNU, como en este caso se hizo con la parte laboral, bueno, la justicia lo frenó y ahora tiene la Corte Suprema de Justicia que definir. Ojo, porque cuando el DNU es aprobado por el Congreso, no es que después tiene un halo de validez constitucional por ese motivo. Claro. Así como las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales, el DNU es aprobado por el Congreso y después también se lo puede declarar inconstitucional. O sea, evidentemente no es porque sea DNU ni porque lo apruebe el Congreso que se convierte en intocable por la justicia. Estaba yo, cuando fui a contarles recién lo de los gobernadores, estaba buscando... Ahora tenés más de los gobernadores, Sí, ¿no? el Porque texto... hay repercusión en redes. Pero estaba de cada buscando el uno, texto sí. puntual de Silioto, en este caso, digo, el de La Pampa, pero debe haber otros, donde decía que consensos no es poner de rodilla a otro, y para este gobernador nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución. La pregunta que te hago es, hasta acá, ¿en qué está violando la Constitución, a juzgar de Silioto o constitucionalistas, el presidente? ¿Vos te referís a todo lo que viene haciendo desde que empezó? Sí. Bueno, porque si no, todo el tiempo es como que le tiran por la cabeza de, bueno, no, porque la división de poderes... Porque Puja de poder. Claro. Hay puja de poder, hay sectores, el presidente dijo, hay sectores que lo hacen por beneficio propio, otros porque quieren el statu quo, que nada se cambie. Bueno, nos preguntamos en términos a constitucionales. ver, esto es muy fácil. Para saber si el presidente, a través de un decreto de necesidad y urgencia, puede ejercer atribuciones del Congreso, porque pasa por ahí, la clave es determinar, ¿puede el presidente hacer las cosas que le corresponden al Congreso? Bueno, clase número 1 de instrucción cívica o derecho constitucional en la Facultad de Derecho.
sistema republicano, división de poderes, no debería poder. Digo debería en potencial, porque desde el año 94 la Constitución le dice al presidente, usted puede hacerlo, desgraciadamente. Ahora, tiene que haber circunstancias excepcionales, no tienen que ser temas penales, impositivos, electorales o de partidos políticos, tiene que llevar la firma de todos los ministros, o sea, tiene que haber condiciones. ¿Qué son circunstancias excepcionales? Bueno, es un criterio subjetivo y puede haberlas en algunos temas dentro de ese DNU y en otros no. Por ejemplo, la Cámara Laboral interpretó, mire, Milei, lo teatralizo, mire, Milei, no hay circunstancias excepcionales que impidan que usted espere al Congreso para el tema laboral. Mande el proyecto al Congreso y listo. Sí. O sea, para la Cámara Laboral no hay circunstancias excepcionales. ¿Las habrá para la Corte? Vamos a ver, pero lo que me pregunta Mariel es lo siguiente. ¿Qué ha hecho de inconstitucional hasta ahora? Porque si no es como todo el tiempo, digamos, él y su gabinete se dicen, portó mal. ¿Y en claro. qué se portó mal? Y nosotros dicen, no, porque viola la Constitución, porque usted quiere gobernar solo, porque no respeta al Congreso. Porque... Entonces, si hay una tendencia a querer gobernar solo todo el tiempo, pasando por arriba del Congreso, bueno, entonces ahí hay una tendencia antirrepublicana. Ahora, si concretamente hay una inconstitucionalidad en algún punto del DNU, porque en alguno de los casos, por ejemplo, porque se trata de un tema impositivo, entonces se lo declara inconstitucional, o porque, por ejemplo, no hubiera circunstancias excepcionales según la Corte y se lo declara inconstitucional, bueno, entonces estaremos hablando de una inconstitucionalidad puntual. Vos me preguntás a mí, ¿hay circunstancias excepcionales para este DNU? Y yo te contesto, para la mayoría de los temas no. Para algunos sí. Por ejemplo, el tema de alquileres, para mí era imperioso hacerlo ahora. La reforma laboral... mucho más. La reforma laboral más todavía. La reforma laboral... Es esencial. Bueno. O sea, es absolutamente esencial la rapidez, porque el empleo en Argentina es clave. ¿Cómo no va a ser clave? Estás en una crisis descomunal. Cuando vos mirás la cantidad de DNUs que se han hecho en todos los gobiernos, que es impresionante, nunca tuvieron la excepcionalidad que tienen ahora. Ahora la crisis que tenemos es inmensa. Lo que pasa es que la excepcionalidad está referida a si el Congreso está en condiciones Tampoco de darle... tienen ese problema en ninguno de los anteriores. También podías mandarlo al Congreso. ¿Cuál es la diferencia? Pero es que lo que pasa... Entonces se hicieron cientos de DNUs con esa excepcionalidad. Agustín, yo desde hace 40 años que vengo criticando Está bien, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema no te da la razón. No es que me guste, yo estoy de acuerdo contigo. En el ideal, estoy de acuerdo contigo en el ideal, pero cuando en la realidad argentina, eso lo han hecho todos los gobiernos y la Corte Suprema lo aceptó. Decime en qué no me da la razón. ¿Cómo? ¿En qué no me da la razón? La Corte. ¿Qué? ¿En qué cosa la Corte no me da la razón? Que están en funcionamiento todos esos DNUs. ¿Y qué tiene que ver la Corte? ¿Pero qué tiene que ver la Corte con esto? ¿Cómo que tiene que ver? A ver, la Corte, ¿vos sabés lo que la Corte interpreta acerca de lo que son circunstancias excepcionales? ¿Qué es? No te pregunto, ¿lo sabés? Decímelo. Te lo cuento. En el caso de Rocky y consumidores argentinos, la Corte Suprema de Justicia dice que una circunstancia excepcional, por ejemplo, es un hecho de guerra, un hecho natural, que haga que los legisladores no puedan llegar al Congreso para legislar. Pero no hubo nunca ese problema, y sin embargo tenés cientos de DNUs. Pero por eso, entonces, con el criterio de la Corte son inconstitucionales. Deberían ser todos inconstitucionales. Con ese criterio sí. Bueno, ahora, pero no es lo que ocurre. Y bueno, pero si ahora la Corte utiliza el criterio de Berroque y consumidores con la mejor onda argentinos... te lo digo. Vos estás pensando cuál es el ideal de país, y en ese ideal de país yo estoy de acuerdo con vos. Pero no es Argentina ese país hoy. Ojalá sea ese país más adelante. No hay ninguna... Pero si vos mirás lo que ha pasado en todos los gobiernos anteriores, tenés cientos y cientos y cientos de DNUs. Y ahora tenemos, y ahí me lo sale que está mal costado, no justifica que esté bien ahora. Lo que te quiero decir es que a mí lo que me preocupa es la pobreza y lo difícil, la situación que tiene la gente hoy. Es parte de la discusión que está dada, ¿no? Entre lo formal, lo imperioso y lo urgente. Bueno, es parte de la discusión. Gracias, Agustín, por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hernán, perdón que se cambió el nombre. Gracias, Félix, por esto.